quiero ayudar a Ned a expresar su ira en dosis saludables. Necesito a alguien tan irritante que Ned simplemente no sea capaz de reprimir su rabia. Homero, ¿puede llegar a ser tan irritante? ¿Qué? Pase, por favor. ¿Cómo están, chicos, chicas? Qué bueno saber de ustedes. Hace harto rato que no nos comunicábamos. No había sacado capítulo, ustedes saben, uno como buen trabajador también tiene muchas cosas que hacer. También un poco me he sentido afectado por este encierro, ya, pero igual estoy muy contento de estar con ustedes. Siento que es un deber también sacarme un capítulo de vez en cuando para poder conversar con ustedes, para que ustedes me envíen sus opiniones, también me envíen sus likes a través de Instagram, a través de Facebook, y también contarles que estamos en Apple Podcast, por si acaso, eso es un punto muy importante a considerar. Espero que estén todos súper bien en sus casas. Ya no voy a tomar la cuenta de cuántas personas infectadas y muertas van, porque de verdad es que yo ya no entiendo absolutamente nada. Me imagino que ustedes tampoco. Si alguien me quiere explicar cómo funciona este sistema nuevo, por favor que me cuente. Pero debo también comentarles que he tenido unas semanas bastante irritables. He estado súper irritable viendo Dark. Resulta que hay una serie muy buena que se llama Dark, pero me tiene un poco irritado porque a veces no entiendo nada, a veces quiero entenderlo y no entiendo mucho acerca de cómo se estaría articulando el tema del tiempo en esta serie. Sin embargo, ya la terminé de ver y igual sigo irritable. Entonces de ahí me saltó la duda de cómo nosotros somos irritables. En realidad ser irritable significa andar molesto todo el rato. Entonces me puse a buscar, me puse a investigar acerca de cuáles eran las bases de la irritabilidad y me di cuenta que en realidad la irritabilidad no tiene nada que ver con lo que nosotros hablamos, sino que habla acerca de cómo la biología nos invita a comprender nuestro sistema nervioso. Entonces dije, pucha, podríamos sacarnos un buen capítulo acerca de eso. Entonces justamente en este primer capítulo, de varios ya, estoy pensando que van a salir por lo menos 2 o 3 capítulos de sistema nervioso, podemos abarcar esta temática hablando aspectos esenciales, hablando de las células neuronales, más bien dicho las células nerviosas, porque vamos a hablar de unas células de soporte tremendamente importantes para el funcionamiento del sistema nervioso, y luego hablar del MVP, del Pablo Chili, justamente de este sistema nervioso que nosotros llamamos a la neurona. Por lo tanto, los invito a que disfruten de este capítulo, los invito a que si tienen dudas me escriban, me puedan mandar un mensaje a través de Instagram, a través de Facebook, y no les quito más tiempo. Empecemos entonces a revisar aspectos de nuestro sistema nervioso. Que lo disfruten. En primera instancia nosotros tenemos que entender que dentro de los aspectos que estudian al sistema nervioso se engloban justamente todas estas disciplinas en lo que nosotros conocemos como las neurociencias, ¿ya? Esta disciplina es bastante difícil como poder decir que es una disciplina que involucra a otras disciplinas, pero dentro de lo interesante es que justamente permite abarcar distintos aspectos de la biología que van desde la biología celular y molecular, por ejemplo estudiando las bases moleculares del Alzheimer, por ejemplo Parkinson, la bioquímica que permitiría entonces comprender el funcionamiento, o más bien dicho, cómo el metabolismo neuronal y también de las células de apoyo estarían implicadas justamente en distintos fenómenos, tanto fisiológicos como también conductuales, aspectos genéticos que podrían estar involucrados en la heredabilidad de ciertos aspectos, de ciertos fenotipos, de ciertas enfermedades. La farmacología justamente tiene también harto que decir al respecto, por ejemplo, en la forma de poder tratar mediante distintos tipos de elementos, de componentes activos, algún problema, alguna complicación, alguna enfermedad también. También la biología del desarrollo, que podríamos establecer relaciones, no solamente en términos ontológicos de desarrollo de las especies, sino también de cómo ha permitido la evolución, y aquí tenemos otra disciplina, involucrarse, cómo se ha involucrado justamente la evolución en la comprensión del desarrollo del sistema nervioso en organismos superiores, y ahí obviamente estableciendo comparaciones con otras especies desde una perspectiva propia, desde la perspectiva humana, asumiendo que obviamente somos organismos ampliamente desarrollados justamente en el sistema nervioso. Dentro de ellos también involucra todas las ciencias cognitivas, desde la psicología, la neuropsiquiatría,
Y bueno, dentro de aquello entonces la neurociencia buscaría justamente responder cuáles son las bases de la conducta, el aprendizaje y la memoria, que es súper interesante y que obviamente todos nosotros pasamos por ese de por vida, por esos aspectos, ya todos aprendemos y memorizamos todos los días. También tenemos cuáles serían los efectos del estrés sobre el envejecimiento del sistema nervioso y también acerca de las neuropatías. Las bases de las neurociencias comienzan en el año 1800 con un accidente ocurrido en Cavendish a una persona, un obrero, así como ustedes o como yo, llamado Phineas Gage. Phineas Gage era un trabajador de las líneas de tren. Él instalaba simplemente las vigas, las varas o como queramos llamarle, que iban formando los rieles que permitían el paso de los trenes para obviamente ampliar justamente estas líneas en Cavendish, en Estados Unidos. Un día normal, en un trabajo normal, hubo una explosión mal ejecutada que lamentablemente conllevó a que dentro del espacio controlable que estaba dentro de la explosión salieran fierros, y un fierro del tamaño de un chuzo, si todos conocemos los chuzos, son unas varas bastante largas de hierro, muy pesadas, salió a gran velocidad y atravesó desde la mejilla izquierda de manera diagonal, destruyendo su ojo y su lóbulo frontal de don Phineas Gage. Phineas Gage, en ese momento todos nosotros pensaríamos que resultó muerto. Sin embargo, se pudo reponer de esta situación, pero obviamente quedando con secuelas. Si pensamos en la vida de Phineas Gage previo a este accidente, él era una persona completamente normal, con un estatus social dentro de lo normal, también una persona que cumplía con las normas que dictaba la sociedad en ese entonces. Sin embargo, posterior a esto se transformó en una persona amoral, que no estaba interesada en lo que pensaban los demás y tampoco en que sus acciones podían afectar a otros. Lamentablemente, después de esto y habiéndose recuperado, cambió mucho el comportamiento de Phineas Gage y que llevó obviamente a despertar la curiosidad de la comunidad científica de la época, que pensaba que el lóbulo frontal que dañado justamente en Phineas Gage en un principio era una estructura protectora de los demás lóbulos del cerebro, que sí tenían una función adjudicada. Sin embargo, se dieron cuenta que producto de esta lesión grave del lóbulo frontal le afectó su aspecto moral, su aspecto emocional, y con ello, por lo tanto, a nivel social también se vio perjudicado. Esto justamente habla de la capacidad que tienen distintos lóbulos de nuestro cerebro para poder distinguir o para poder procesar distintos aspectos de información, también para ejecutar respuestas. Estas respuestas que son capaces ya de expresar emociones, de emitir juicios, de poder sentir lo que el otro siente, la empatía, cosas que Phineas Gage lamentablemente perdió y que justamente estaban ubicadas en el lóbulo frontal. Hablemos del lóbulo frontal principalmente como un lóbulo que estaba encargado de las emociones, de la moral, del juicio principalmente. A partir de lo conocido por Phineas Gage y obviamente con los avances tecnológicos de la época y también que se dieron a futuro, tenemos que comprender que este sistema nervioso como sistema compone a un grupo de órganos que tienen una función en común. El sistema nervioso, la función que tiene es permitirnos ser irritables, y eso no significa que nosotros tengamos un mal día o que andemos enojados todo el día. Irritabilidad en biología se considera aquella capacidad que tienen los seres vivos de poder responder a estímulos. Nuestra irritabilidad es un proceso tremendamente complejo y que todos nosotros debemos haber escuchado alguna vez de las famosas neuronas que nos permitirían tanto el procesamiento como la comunicación entre nuestras distintas estructuras y que coordinaría justamente la percepción, las sensaciones generadas a partir también de la comunicación con receptores, pero también de la ejecución de las respuestas. Nosotros somos organismos que podemos ejecutar respuestas tremendamente complejas en donde justamente caen las emociones, donde cae el juicio, donde cae el pensamiento matemático, entre otros. Sin embargo, siempre dejamos de lado que aparte de las neuronas, propiamente tales como elementos excitatorios electroquímicamente, también existen un sistema de soporte.
que yo siempre lo asimilo como el sistema de los pits de la Fórmula 1. Estas neuronas no pueden funcionar sin un gran grupo de células que nosotros conocemos en su conjunto como la glía. Células de soporte que son parte del sistema nervioso y que tienen numerosas funciones. Tenemos distintos tipos de células y que nosotros obviamente también en este podcast vamos a hacer una mención más que honrosa para aquellas células que son tan importantes incluso en procesos cognitivos y en el desarrollo neuronal. Dentro de la primera gama de células nosotros tenemos a los oligodendrocitos, que estas células tienen una particularidad, tienen una forma estrellada, al igual que otro grupo de células que bajo su mismo nombre se llaman astrocitos. Sin embargo son más pequeñas y tienen una menor cantidad de prolongaciones. Saquémonos la idea de que las células son estructuras como circulares, sino que aquí estamos hablando de estructuras bien ramificadas. Algunas se ramifican, neuronas o parte de la glía se ramifican bastante, formando una especie de raíces, podríamos decirles así. La idea es que los oligodendrocitos extienden prolongaciones como si fueran un pulpo, y estos tentáculos justamente van a permitir, en el caso del sistema nervioso central, poder envolver algunas neuronas e influir en la forma en que mantienen y van formando también la vaina de mielina. Ojo que los oligodendrocitos actúan formando la vaina de mielina en el sistema nervioso central. La vaina de mielina, también formada por otro grupo de la glía que nosotros conocemos como las células de Schwann, quizás para algunos es mucho más conocido, solo que las células de Schwann son parte del sistema periférico. Ambas generan una especie de envoltorio sobre las neuronas y con eso, estas neuronas largas, estas prolongaciones largas de las neuronas que se llaman axones, y van modulando la forma en que se va transmitiendo la electricidad a lo largo de la neurona. Y algo fascinante, son literalmente aislantes eléctricos y que invitan a que este impulso eléctrico que va transmitiendo una neurona a lo largo de su estructura vaya saltando y con ello también vaya optimizando el tiempo de viaje. Funciona de una manera muy similar a como nosotros lo hacemos con las rutas en el metro de Santiago, que tienen estas rutas express. Para poder llegar más rápido nos saltamos algunas estaciones. Justamente las vainas de mielina tapan una de estas estaciones y con ello entonces permiten que el viaje sea mucho más corto, ¿ya? Y por lo tanto la transmisión de este impulso nervioso que se da en estas células neuronales sea más rápida. Recordemos entonces que los oligodendrocitos generan esta vaina en el sistema nervioso central, pero las células de Schwann cumplen una función similar en el sistema nervioso periférico, en los nervios. También tenemos la microglía, que son células bastante pequeñas y que tienen delgadas prolongaciones y que también estas prolongaciones tienen una forma de espina. Es súper interesante la microglía porque cumple funciones fagocíticas como si fueran un Pac-Man. Literalmente van comiendo, ya, al igual que los macrófagos que nosotros tenemos en el sistema inmunológico, van eliminando algunos aspectos celulares que se forman durante el desarrollo normal del sistema nervioso, e incluso si hay algún microorganismo que nosotros esperamos que no se encuentre, ¿verdad?, los va fagocitando. Fagocitar literalmente es engullir, como lo hace Pac-Man. Y también el tejido nervioso dañado. Ese tejido nervioso dañado se tiene que eliminar y justamente la microglía hace esa pega. O sea, estamos hablando de un sistema a una componente inmunológica que forma parte del sistema nervioso y que es súper interesante en el caso de la microglía porque durante nuestro desarrollo, nuestros primeros años de desarrollo, también nos invita a un fenómeno que se conoce como la pruna sináptica o también conocido como la poda sináptica. Resulta que nosotros cuando estamos desarrollándonos neuronalmente, bueno, nosotros todos los días vamos aprendiendo. Durante los primeros 5 años de vida, durante los primeros 5 años de vida estamos reforzando una enorme cantidad de redes neuronales y con ello vamos generando una enorme cantidad de prolongaciones. Fíjense que nuestro sistema nervioso es tan sabio que solamente, y a partir de la microglía se comporta como un peluquero.
que literalmente va haciendo cortes selectivos en aquellas rutas, en aquellas comunicaciones